onda? Yo soy Mariana Arenas de la clase de Patología Bucal del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de unos temitas de la primera unidad de esta clase y pues nada, si te interesa, quédate a ver. Primeramente, nos llega un paciente con una anomalía en su boca. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo la podemos detectar? Primero que nada, iniciamos con nuestra historia clínica, la cual la podemos definir como un documento legal que recoge todos los datos de la salud del paciente y los servicios sanitarios prestados a él mismo, con el fin de proporcionarle una buena atención médica y una buena asistencia dental en este caso. Tenemos que comenzar, bueno, a grandes rasgos la historia clínica tiene que contener los datos de identificación, tiene que mostrar su enfermedad actual y nos tiene que decir el motivo de su consulta. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿Desde cuándo presenta ciertas molestias? Y tenemos que seguir con nuestra exploración clínica, ¿no? Primeramente analizamos nuestros labios superiores, inferiores, nuestra mucosa yugal, nuestra mucosa de los labios inferiores, nuestros procesos alveolares, nuestras comisuras de los labios, nuestro paladar, nuestra lengua, con el fin de no detectar una lengua fisurada, una lengua deshidratada, una hiposalivación, labios afectados debido a la exposición del sol por prolongadas horas, etc. Tenemos que revisar todo eso. Luego de que la detectamos, tenemos que verificar o analizar la evolución de esta misma. Después explorarla, clasificarla, que más adelante lo vamos a ver, la tenemos que clasificar y dar un diagnóstico diferencial y por último un diagnóstico definitivo. Para clasificar estas lesiones, claro que aquí lo tenemos. Primeramente, ¿qué es una lesión? ¿Qué es una lesión elemental? Bueno, pues una lesión elemental no es una enfermedad, no es un diagnóstico, son simplemente y más que nada, son manifestaciones presentadas en la boca o en la piel. Y es todo, sin más. Estas las podemos clasificar en primarias, secundarias, debido a su localización, a su color, a su consistencia, ya que tenemos consistencias líquidas y sólidas. Tenemos que iniciar diciendo, cuando vemos una lesión, tenemos que decirlo en un orden específico. ¿Qué tipo de lesión es? La localización y el color que ésta presenta. Muy bien, iniciamos con la mácula. Mácula nos hace referencia a mancha. Una mancha pues es un cambio en la pigmentación de la mucosa o de alguna parte de nuestra piel. Podemos verla como algo así, pero no tiene modificación en su relieve. Simplemente se ve de esta manera. Cabe recalcar que suele ser circunscrita en la mayoría de los casos. Tenemos también una placa. Esta es una lesión que está elevada, pero suele ser más extensa que elevada, como es esta. Aquí, ¿cómo lo describiríamos? Ok, muy bien, pues es una lesión elemental primaria. Es una placa localizada en la cara ventral de nuestra lengua. Es de un color blanco y podemos describir si al raspar se desprende y ya podríamos ahí saber de qué estamos hablando. Una leucoplasia, una cándida, depende mucho de qué es lo que estemos viendo. Una lesión sólida, tenemos una pápula que es una elevación pequeña menor a 1 centímetro. Es bien importante las medidas. Suele ser elevada y múltiples, se presentan en la piel. Cuando se juntan pueden aparentar o formar una placa. Podemos ver la pápula como algo así, algo pequeño, elevado, circunscrito, algo así. Por siguiente tenemos el nódulo, es un aumento de volumen sólido
no mayor a 1 centímetro. Puede ser solitario o múltiple y se puede encontrar en la piel o en la mucosa. Algo así. Aquí lo tenemos. Este es un nódulo. El tumor. Cuando tú le dices a un paciente, tiene un tumor, él se va a imaginar lo peor, que ya tiene cáncer. Hay que cuidar nuestro lenguaje al momento de comunicarnos y diagnosticar a algún paciente. Un tumor, pues sí, es la manera correcta de llamarlo. Sin embargo, también es un aumento de volumen sólido y suele ser mayor a 2 centímetros. Aquí podemos observar este tumor en el área del paladar. Este suele ser un torus, una exocitosis sólida. También pueden presentar en la boca una úlcera. Una úlcera es una pérdida de continuidad en el epitelio y puede verse algo así. Suelen ser dolorosas. Okay, podemos observarla como una eternidad después. Okay. Algo así se puede ver en nuestra úlcera. Pérdida de continuidad en el epitelio. Tenemos también un parche, es una lesión plana de pigmentación mayor a 1 centímetro. Esta no tiene elevación, es una mácula extensa. Un cambio de coloración extenso. Una nudosidad es una lesión eritematosa profunda y lo que se diferencia de las demás es que duele, es dolorosa, evoluciona de días a semanas y suele desaparecer sin dejar sin dejar alguna cicatriz. Tenemos también la goma. Esta goma es un nódulo que se reblandece y se ulcera. Evoluciona en periodos de dureza, reblandecimiento, ulceración y reparación. Esta lesión suele estar asociada a sífilis terciaria, como lo podemos ver aquí. Aquí lo podemos ver. Dentro de las lesiones líquidas tenemos vesículas. Es una lesión elevada con contenido líquido, seroso o hemorrágico. Pueden ser múltiples o solitarias y su medida es en milímetros. Aquí tenemos una imagen de una vesícula. Tenemos también una ampolla, es un aumento de volumen de contenido líquido y transparente mayor a 1 centímetro. Ya casi por terminar, tenemos una pústula. Una pústula es una elevación pequeña llena de pus en la piel. Múltiples pústulas forman una placa, ya que es una lesión elevada con fluido en su interior que contiene detritus celular, es decir, células ya muertas, como esto. Un absceso es una elevación con pus. Un quiste es una cavidad revestida por epitelio con contenido líquido o semilíquido. Una escama es una capa de la caída, es una caída de la capa córnea de la piel y lo podemos ver así. Y de manera vaga podemos decir que es cuando la piel se descarapela. Tenemos roncha. Esta está asociada a alergias. ¿Quién no ha tenido ronchas? Todos hemos tenido ronchas alguna vez. Ay, aquí no se aprecia tanto, pero es algo así. La roncha
Ya casi por terminar, tenemos la telangiectasia. Son como dilataciones de pequeños capilares, como una red de arañita. Si en un aumento de volumen estas se encuentran, es probable que esta lesión sea maligna. Tenemos una fístula, la cual nos dice que es un trayecto que comunica dos cavidades. Una cavidad con el exterior y con el interior. Y por último, una erosión es una pérdida de parte o en la totalidad de la epidermis, pero no deja cicatriz. Para terminar, tenemos el tipo de biopsia. ¿Cómo podemos analizar cada una de estas lesiones? Podemos analizarla por biopsia, por un estudio microbiológico o por una citología exfoliativa. Pero en este caso vamos a explicar acerca de la biopsia. Una biopsia es una obtención del tejido o material celular para su estudio microscópico. Indicaciones de la biopsia: lesiones blancas de larga duración, úlceras crónicas. Cabe recalcar que toda úlcera sin causa aparente que no llegue a desaparecer en 2 semanas es justificación para toma de biopsia. Inflamaciones persistentes, lesiones que no responden a algún tratamiento. Tenemos que observar las características clínicas para poder realizar un diagnóstico definitivo, ya que todo lo que se ha retirado del organismo tiene que ser enviado a patología y estudiado. Contraindicaciones: enfermedades hematológicas, aumento de volumen vascular. Para saber si hay distintos tipos de biopsia. Podemos hablar de una biopsia excisional, la cual nos habla de retirar toda la lesión, incluyendo el tejido normal. Suele realizarse en lesiones de 1 centímetro o menor, que suelen medir 1 centímetro o menos. Lesiones de mayor tamaño, como lo es esto. Aquí podemos ver el corte que se realizaría. Aquí podemos ver el corte que se realizaría con la remoción de todo el tejido. Tenemos también una biopsia incisional, en la que se remueve solamente un pequeño fragmento de la lesión. Se realiza la incisión en el límite del tejido normal y la lesión, para analizar obviamente tejido sano y tejido dañado, para saber de qué estamos hablando. Suele realizarse en lesiones mayores a 1 centímetro, como es en este caso. Es una lesión de gran tamaño. Aquí podemos ver la secuencia de cuando es encontrada, cuando la lesión se comienza a recortar, en otras palabras, y suturar. Cuando suelen ser lesiones de coloración blanco, rojo y tejido normal, el color rojo casi siempre nos va a indicar malignidad, pero tenemos que enviar a patología estas 3 áreas de la localización de la lesión para comparar, para saber de qué estamos hablando. La biopsia con punch o de corte rotatorio es una técnica especial que se lleva a cabo con un bisturí circular de 6 milímetros. Se obtiene un cilindro de tejido y suele utilizarse para estudios de glándulas salivales menores en mucosa labial. Aquí podemos ver el bisturí circular, como es presionado sobre la lesión y es
enviado a patología. Aquí vemos cómo es la obtención. Lo obtenemos en forma de cilindro. Espero que todo haya quedado muy claro. Esto ha sido todo de mi parte acerca de la clase de patología de la primera unidad. Y pues nada, vamos por ese 10 en el examen. Hasta luego.